Le dijeron que Venezuela era el infierno en la tierra, pero lo que estos músicos alemanes encontraron fue un inesperado paraíso musical. Venezuela es un país pobre, un estado fallido y atrasado. Estas eran las palabras que resonaban, una y otra vez, en las paredes de nuestra prestigiosa Universidad de Música de Múnich. Palabras que salían de la boca del hombre que debía guiarnos, nuestro nuevo profesor de dirección de orquesta, un académico amargado de otro país europeo, invitado especialmente por la universidad. Mi nombre es Hannah, y en ese entonces, yo era la joven directora de la orquesta estudiantil. Lo que están a punto de escuchar no es solo la historia de un viaje. Es la historia de cómo una mentira, sembrada por el odio, fue destruida por la más poderosa de las verdades, la calidez del espíritu humano. Cuando la universidad anunció la llegada del profesor Adler como catedrático invitado, toda la orquesta vibró de emoción. Esperábamos a un maestro, a una eminencia que nos abriera nuevos horizontes musicales. Pero lo que recibimos fue un balde de agua helada. Su dirección era mediocre, sin alma, carente de esa chispa que separa a un técnico de un verdadero artista. Movida por la decepción, investigué su trayectoria, ni un solo premio de relevancia, ninguna publicación destacada. Nada. Pero su mediocridad no era lo peor. Lo verdaderamente insufrible era su obsesión, casi patológica, con Venezuela. En cada clase, sin importar si estábamos analizando una sinfonía de Beethoven o un concierto de Mozart, Adler encontraba la manera de desviar la conversación hacia ese país sudamericano. Y no eran simples comentarios. Ocupaban más de la mitad de nuestro valioso tiempo de clase para pintar un cuadro apocalíptico de Venezuela. Es un nido de delincuentes, decía, mientras proyectaba fotos viejas y sacadas de contexto de barrios humildes y calles sucias. No tienen cultura, su gente es primitiva y peligrosa. Ir allí es una pérdida de tiempo y, probablemente, de vida. La gota que derramó el vaso fue su decisión unilateral de cancelar el intercambio cultural que nuestra orquesta tenía planeado desde hacía un año. Íbamos a viajar a Caracas para colaborar con el sistema. Sí, el legendario Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la cuna de directores de la talla de Gustavo Dudamel, el orgullo más grande de esa nación. Adler lo canceló, refiriéndose al programa como un proyecto de caridad para sacar a niños de la delincuencia, no un intercambio entre iguales. Aquello fue un insulto no solo para Venezuela, sino para la música misma. El resto de los estudiantes murmuraba, sentían la misma indignación, pero el miedo a la autoridad los mantenía en silencio. Peor aún, algunos empezaban a creerle. Las imágenes y las historias constantes de Adler comenzaban a calar, sembrando un prejuicio oscuro en sus mentes. Harta de la situación, elevé una queja formal a la directiva de la universidad. La respuesta fue un muro de burocracia. Su contrato es de 6 meses, Hannah. Es difícil cambiar su actitud ahora. Tengan un poco de paciencia. Pero mi paciencia se había agotado. Mi espíritu se negaba a doblegarse ante esa injusticia. Tenía que hacer algo. Tenía que desafiar al profesor Adler. Reuní a los miembros de la orquesta en secreto. Les propuse un plan audaz, una locura, iríamos a Venezuela de todas formas. No lo hagamos por un intercambio oficial, les dije. Hagámoslo por nosotros. Para ver la verdad con nuestros propios ojos. Para demostrarle a ese hombre que el odio no puede dirigir nuestra batuta. Mi propia motivación, lo admito, no nacía de un amor previo por Venezuela, nacía de la pura y simple necesidad de rebelarme contra un tirano. Para mi sorpresa, la mayoría aceptó. La leyenda de El Sistema era demasiado poderosa. La idea de tocar junto a esos jóvenes músicos, cuya pasión era conocida en todo el mundo, pesaba más que las historias de terror de Adler.
Contactamos en secreto a los organizadores en Caracas, quienes nos recibieron con los brazos abiertos, y con nuestro propio dinero, compramos los pasajes. Así, sin el permiso de la universidad y a espaldas de nuestro profesor, nos embarcamos en el viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tras más de 13 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Con los nervios a flor de piel, aferrando nuestros instrumentos y nuestras maletas, cruzamos las puertas de llegada esperando encontrar el caos y el peligro que Adler nos había descrito. Lo que vimos nos dejó sin aliento. El lugar hervía de vida. Una marea de gente de todas las nacionalidades se movía en un bullicio alegre y ruidoso. El aire, cálido y húmedo, estaba impregnado del sonido melódico y rápido del español venezolano. Turistas, familias, estudiantes y todos parecían moverse con una naturalidad y una alegría contagiosas. Nos sentimos perdidos al instante. El choque cultural era abrumador. Mientras intentábamos descifrar las señales para encontrar el transporte hacia Caracas, un grupo de jóvenes se nos acercó. Nuestro primer instinto, adoctrinado por Adler, fue de defensa. Esperábamos que intentaran robarnos o estafarnos. En lugar de eso, uno de ellos, un chamo de no más de 20 años, nos sonrió y nos dijo en un inglés aceptable: ¿Están perdidos, panas? ¿Necesitan ayuda? Su amabilidad nos descolocó. Nos explicó con una paciencia infinita cómo llegar a la parada de autobús correcta, nos ayudó con un par de maletas pesadas y se despidió con un bienvenidos a Venezuela. Que la pasen fino. Esa fue la primera grieta en el muro de nuestros prejuicios. Subimos a un autobús, una camionetica, como la llamaban. Lejos de ser un vehículo de alta tecnología, era un modelo antiguo, decorado con calcomanías y luces de colores. De los altavoces salía una salsa a todo volumen que hacía vibrar el suelo. Nuestra fría y silenciosa eficiencia alemana chocaba frontalmente con este torbellino de color y sonido. Y entonces, ocurrió la magia. Una señora mayor subió al autobús con dificultad. Antes de que pudiera dar 2 pasos, 3 jóvenes se levantaron casi al unísono para ofrecerle su asiento. Poco después, subió una mujer embarazada, y la escena se repitió. La gente hablaba en voz alta, reía, compartía un snack con el de al lado. No era un simple medio de transporte, era una comunidad rodante. Nosotros, acostumbrados a la soledad silenciosa del U-Bahn de Múnich, donde cada uno se encierra en su propio mundo, estábamos presenciando algo extraordinario, la caballerosidad venezolana. Una calidez humana que no se puede legislar ni comprar. Llegamos finalmente a nuestro destino en Caracas, el núcleo del sistema donde tendríamos nuestro primer ensayo. El edificio estaba enclavado cerca de un barrio popular, de esos que Adler nos había mostrado en sus fotos como la encarnación del infierno. Las casas de ladrillo rojo trepaban por la colina, una sobre otra, en un aparente desorden que, sin embargo, tenía una extraña belleza. Aún sentíamos un cosquilleo de miedo, una duda persistente. Pero en el momento en que cruzamos las puertas del núcleo, todo miedo se desvaneció, reemplazado por un asombro reverencial. El aire no olía a pobreza, olía a madera de violín y a resina. Y el sonido. Dios mío, el sonido. Desde un salón nos llegó la interpretación más apasionada y visceral del 4º movimiento de la Sinfonía número 1 de Mahler que jamás había escuchado. Entramos de puntillas. La orquesta estaba compuesta por niños y adolescentes. Chamos de todas las edades, algunos provenientes de esos mismos barrios que Adler nos había enseñado a temer. Tocaban con una precisión técnica impecable, sí, pero había algo más. Tocaban con el alma, con un fuego que ardía en sus ojos y se transmitía a través de sus instrumentos. Vi a un niño, no tendría más de 10 años, ejecutar un pasaje de violín increíblemente complejo con los ojos cerrados,
meciéndose con la música como si estuviera en trance. Diagrama instructivo. Primer plano del rostro de un niño venezolano de piel morena, con los ojos cerrados en pura concentración y éxtasis, mientras sus dedos vuelan sobre las cuerdas de un violín. Ese día entendimos que el sistema no era caridad. Era una fábrica de milagros. Era la prueba viviente de que el talento y la genialidad no entienden de clases sociales. La verdadera pobreza, empezamos a pensar, era la del espíritu de nuestro profesor. Durante un descanso, salimos a explorar los alrededores, todavía un poco cohibidos. El calor era intenso y no sabíamos dónde comprar agua. Vimos a una familia sentada en el porche de su humilde casa. La matriarca, una señora de sonrisa amplia y arrugas amables, nos vio. En lugar de mirarnos con recelo, nos llamó con un gesto de la mano. «Epa, mis muchachos. Vengan acá que se van a insolar». ¿Tienen hambre? Antes de que pudiéramos reaccionar, nos sentaron en su pequeño porche y nos pusieron en las manos la comida más deliciosa que habíamos probado en mucho tiempo, unas arepas recién hechas, calientes, rellenas de queso blanco y carne mechada. Nos sirvieron un vaso de guarapo, un jugo helado de papelón con limón. Esa familia, que a todas luces tenía muy poco en términos materiales, compartió su comida con nosotros, un grupo de extraños, sin pedir nada a cambio. Su riqueza era de otro tipo, una que no se puede contar en billetes. Nos hablaban, nos preguntaban por Alemania, se reían de nuestros intentos de hablar español. En ese momento, comiendo esa arepa, sentí una conexión humana más profunda que en cualquier sala de conciertos de Europa. El gran día de nuestro concierto conjunto al aire libre llegó. El lugar elegido era un espacio majestuoso, el Paseo Los Próceres, un bulevar monumental. Cuando vimos que no había barreras, ni policías, ni un solo guardia de seguridad, el pánico se apoderó de nosotros. «Están locos», le dije a nuestro contacto venezolano, un director joven y enérgico llamado Carlos. «Nuestros instrumentos valen miles de euros. Nos van a robar en medio de la primera pieza». Carlos soltó una carcajada que resonó en todo el lugar. «Tranquila, chama», me dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Aquí la gente respeta la música. La música es nuestra mejor seguridad. Confía. Vamos a echarle pichón». Con el corazón en la garganta, subí al podio. La orquesta, una mezcla de nuestros músicos alemanes y los jóvenes talentos del sistema, esperaba mi señal. A nuestro alrededor, una multitud comenzaba a congregarse. No era el típico público de música clásica. Eran familias enteras con sus hijos, parejas de ancianos, obreros que volvían a casa, estudiantes. Cientos, y luego miles de personas. Levanté la batuta, respiré hondo y comenzó la música. Interpretamos el alma llanera, un himno para ellos, como un gesto de respeto. Y entonces, algo increíble sucedió. La multitud no se volvió ruidosa. No hubo gritos ni distracciones. Un silencio reverencial cayó sobre la plaza. La gente escuchaba con una atención, una entrega, que nunca había visto. Veía rostros bañados en lágrimas. Veía a padres abrazando a sus hijos, meciéndolos suavemente al ritmo de la música. La gente no solo oía, sentía cada nota. Formaron un círculo humano protector y respetuoso a nuestro alrededor. Al terminar la última nota, el silencio se mantuvo por un segundo eterno, y luego, la plaza estalló. No fueron aplausos educados. Fue un rugido, una ovación atronadora que parecía hacer temblar el suelo. Brutal, arrecho, qué fino. La gente se abalanzó hacia el escenario, y por un instante, el viejo miedo regresó. Pero no venían a robar. Venían a dar las gracias. Nos ofrecían flores,
pequeños dulces, abrazos. Un hombre mayor, con las manos curtidas por el trabajo, me tomó las manos y con los ojos llorosos me dijo, gracias, mija. Gracias por este regalo para el alma. Diagrama instructivo, una vista panorámica desde el escenario. Una inmensa y diversa multitud venezolana de pie, aplaudiendo con fervor. En primer plano, una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza llora de emoción mientras aplaude. En ese momento, el último trozo del muro de prejuicios se hizo polvo. Lloré. Lloré de vergüenza por haber dudado, lloré de gratitud por esa experiencia, lloré de emoción al comprender la mentira en la que habíamos vivido. Pasamos el resto de nuestros días en Venezuela no como turistas, sino como amigos. Grabamos todo, los niños del núcleo tocando como dioses, la familia que nos regaló las arepas, la gente bailando en las plazas, la imponente montaña del Ávila vigilando Caracas. Capturamos la verdad. De vuelta en Múnich, llegó el momento de la confrontación. Entramos en la clase del profesor Adler justo cuando empezaba uno de sus discursos de odio. Lo interrumpí. Profesor, le dije con una voz firme que no sabía qué tenía. Estuvo equivocado. Él se burló. Ah, sí. ¿Y cómo lo sabes tú, jovencita? No respondimos con palabras. Proyectamos nuestro video en la gran pantalla del aula. Las imágenes de la Venezuela real inundaron la sala. La pasión de los músicos del sistema, la generosidad de la gente humilde, la alegría en las calles, la ovación ensordecedora en los próceres. El rostro de Adler pasó del desdén a la confusión, y finalmente, a una pálida y humillada derrota. Quedó en silencio, sin una sola palabra. La verdad, proyectada en alta definición, lo había aniquilado. Nosotros fuimos a Venezuela esperando encontrar un infierno, porque un hombre con un alma pobre nos dijo que así era. Pero en su lugar, encontramos un paraíso. No un paraíso de lujos materiales, sino algo mucho más valioso, un paraíso de talento musical, de espíritu inquebrantable y de una calidez humana tan arrecha y brutal que es capaz de derretir el más frío de los prejuicios. La lección más grande que aprendimos fue que la verdadera pobreza no está en los bolsillos, sino en el corazón de aquellos que se niegan a